En este tutorial aprenderás a coser a mano en tela de saco, algunas puntadas o puntos básicos, con cualquier tipo de hilo, cuerda, cordón o cinta. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Este tutorial es la continuación del anterior, donde te mostré puntos básicos en tela de saco o yute para coser a mano, nivel principiante. La diferencia con el vídeo anterior es que vamos a cambiar el tipo de material con el que vamos a decorar la tela de yute. Te voy a mostrar distintos materiales para darte varios ejemplos, como esta cinta de gamuza o terciopelo en color marrón oscuro. Para que te sea más fácil de coser, te recomiendo que utilices una aguja gruesa como esta. Puedes coser o pasar la cinta 2 por arriba y 2 por abajo, por ejemplo. Puedes hacer esto en cada vuelta, dejando un espacio entre cinta y cinta. Como ves, en la segunda vuelta hemos alternado los hilos por donde pasamos por arriba, esta vez los pasamos por debajo. Y así puedes hacer lo mismo tantas veces como quieras, dependiendo del espacio que quieras decorar. Otra opción sería pasar la cinta cada 4 hilos, es decir, 4 por arriba y 4 por debajo, o de 3 en 3. También otra opción podría ser pasar 3 por arriba y 1 por debajo. Combínalo como quieras, puedes darle tantas vueltas como necesites, dependiendo de la superficie que quieras decorar. Aquí puedes ver la diferencia, cómo se ve si lo pasamos de 2 en 2 o de 4 en 4. El segundo ejemplo es con cintas de tela de diferentes grosores. Aquí puedes ver este ejemplo con una cinta de raso blanca con puntos diferentes. El único truco que debes tener en cuenta cuando la cinta es un poco gruesa, como esta cinta de raso de 1 centímetro aproximadamente, es que debes deshilachar o quitar 1, 2 o más hilos de la tela de yute por donde vamos a coser o pasar la cinta. Esta cinta la voy a pasar con puntos de 2 en 2, es decir, 2 por arriba y 2 por debajo. Para la otra vuelta te recomiendo que cuentes los hilos que quieres dejar de espacio y vuelvas a quitar los hilos que necesites. En este caso yo voy a quitar 2. Volvemos a pasar la cinta en esta vuelta alternando los puntos. Es decir, los que pasamos por arriba, ahora los pasamos por debajo y viceversa. Como ves, se hace rápido, fácil y queda genial. Si lo quieres hacer con una cinta un poco más gruesa, lo que tenemos que hacer es quitar más hilos. En este caso yo voy a quitar 5. Y para hacerlo distinto al anterior, voy a pasar 1 por debajo y 3 por arriba. Otro truco del que te quiero hablar es que si no tienes este tipo de agujas grandes y gruesas, también lo puedes hacer con un alfiler de estos tipo imperdible, o en el extremo de la cinta le puedes poner un poquito de cinta adhesiva transparente o también ponerle un poquito de silicona caliente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta idea? Es una manera muy fácil de decorar la tela de yute. Para el ejemplo 3 voy a utilizar una cuerda o cordón de zapatos y esta vez lo voy a hacer sobre la tela de saco que previamente ya hemos pintado de rojo. Lo bueno de reutilizar un cordón de zapatos es que tiene los extremos este acabado plastificado. Esto nos permite bordar la tela sin necesidad de la aguja. Aquí puedes utilizar el punto que quieras, mira, por ejemplo, 3 por arriba y 1 por debajo. Y luego la siguiente vuelta, el que vamos a hacer por debajo debe coincidir con los 3 puntos que pasamos por encima, pues el del medio. Eso si queremos que la puntada quede así como alternada. Puedes hacer el diseño que quieras. Ahora mira, te voy a mostrar. Si lo hacemos al contrario, es decir, sacamos un punto por arriba y 3 por debajo, el efecto que vamos a conseguir con el cordón es que queden como si fueran puntos en la superficie de la tela. Claro, esto resalta porque el cordón es blanco y la tela la hemos pintado de rojo. Sobre la tela queda como si fueran puntos.
Así puedes decorar toda la tela que quieras. Para el cuarto ejemplo vamos a utilizar una puntada diferente a las anteriores, ya que vamos a hacer el punto en diagonal. Para este ejemplo voy a utilizar un hilo blanco tipo pabilo. Y para que se vea bien lo voy a utilizar doble. Si prefieres lo puedes poner sencillo. Este punto se trata de pasar el hilo de manera diagonal, justo en el punto donde el tejido de la tela de saco se cruza. Fíjate bien cómo lo hago porque es muy sencillo. Cosemos el espacio donde queremos decorar la tela y vamos haciendo varias vueltas paralelas entre sí. Si quieres puedes dejar este punto así, en diagonal, y hacer tantas vueltas como ancho lo quieras. Así ya se ve bien, pero ahora te voy a mostrar cómo pasar el hilo para que el punto nos quede cruzado, es decir, en forma de X. Lo vamos a pasar así, igual, uno por debajo y uno por arriba. De esta manera, con cada vuelta, lo que vamos a lograr es que quede el hilo blanco en forma de X o como si fueran unos rombos. Lo que debemos hacer al terminar una vuelta, pues simplemente hacemos la vuelta justo paralela a esta. Quiero aprovechar para invitarte a que visites mi blog creayreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y me encantaría que me escribieras tu opinión, sobre todo de las manualidades. ¿Qué es lo que te motiva a hacer manualidades? ¿Lo haces como un hobby, como un pasatiempo? ¿O las manualidades son para ti una manera de generar ingresos? Escríbemelo en un comentario. Fíjate qué lindo se ve este punto, ¿verdad? El tamaño y la forma como lo quieras coser depende de lo que vayas a decorar. Recuerda que lo puedes hacer con otro tipo de hilo, más grueso, en otro color, combinándolo por ejemplo con dos colores diferentes o como tú quieras. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estas diferentes técnicas y que estos ejemplos les sirvan de ayuda para sus manualidades. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. Puedes colaborar conmigo abajo donde pone unirme. Y para este vídeo, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme tu comentario, compártele el vídeo a tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de mis ideas. En estas ventanas puedes ver muchísimas ideas más. Y no te olvides, para ver el tutorial completo, visita mi blog creayreciclar.com. Y te espero en el próximo. ¡Chao!